Gloria a Jesús. Que el Señor le bendiga a todos. May God bless you all. Que el Señor le bendiga más. May God bless you more. Gloria a Jesús. En este día me gozo en el Señor This day I am glad in the Lord. I am de enjoying poder myself venir en esta mañana y predicar la palabra del Señor. to be able to come this morning and preach the word of God. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos así a tener la palabra de Dios leída en este momento. Los que se puedan poner en pie, se ponen en pie. Gloria a Jesús. For all those who could stand, we are going to read the word of God. Children, Alabado sea el Señor. Y los que no pueden estar en pie, como quiera, pueden demostrar reverencia sentado a donde están. Gloria a Jesús. and those who cannot stand up, you could sit down and show your reverence to God while the word is being read. Gloria a Jesús. Vamos así a leer la palabra en Lucas capítulo 19 We are going to read the word in Luke chapter 19, y vamos a ver algunos versículos. Gloria al and Señor. we're going to read a few verses. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Gloria a Jesús. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed the sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by his name. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Amen. Gloria a Jesús. Y vamos a brincar al versículo 9 y 10, donde dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. And quickly we're going to jump to verse 9 and 10, and it reads the same way in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus responded, "Salvation has come to his home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Gloria a Jesús. Ahora vamos a orar. Gloria a Jesús. Now we are Dándole going to gracias pray. a Dios por su palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Dios mío, en esta mañana de poder y traer palabra de Dios, Señor, a este pueblo, Dios amado, que está presente. Pidiéndote, Señor, que sea tú glorificándote, Dios mío, porque damos a ti la gloria, damos a ti la honra, porque tú te la mereces, Señor. Que sea tú dándonos revelación de tu palabra, Dios mío, y hablando a este pueblo, Padre. Yo te pido, Señor, que nos use como canal de bendición para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Y al gloria de Jesús. Amen. Praise God, aleluya. Alabado sea el Señor. En estos versículos que hemos leído en esta mañana, In these verses that we have read this morning, nos encontramos con un personaje llamado Zaqueo. we come across this character named Zacchaeus. Dice, gloria a Jesús, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. It says, Jesus entered Jericho and made his way through the town. Gloria a Jesús. Y nos encontramos que en varias ocasiones, aleluya, Jesús iba pasando por alguna ciudad o algún lugar. And as we come across, Jesus was always passing through a town or through a crowd of people. Pero Jesús pasaba con un propósito. And Jesus walked with a purpose. Porque cuando Jesús, gloria a Jesús, pasaba por algún lugar, era porque él había de hacer un milagro. Because when Jesus passed through somewhere, it meant that there was a purpose behind and there was a miracle to be performed. Gloria a Jesús. Y dice que sucedió que este varón llamado Zaqueo, And it said that this person named Zacchaeus,
que era publicano y rico. He was very rich and a tax collector. Y cuando nosotros vemos, gloria a Jesús, que dice que era rico, And when we see that he is rich, muchas personas creen que el tener dinero many people think that being rich o tener posesiones, is obtaining possessions, y muchas personas creen que no tienen necesidad porque tienen riquezas, porque tienen dinero, porque tienen una posición alta. and a lot of people think that just because they're rich that they don't have necessities, they're not in need, or they don't have things that they may need outside of money. Gloria a Jesús. Pero vemos que Zaqueo, But we see that Zacchaeus, él reconocía que había una necesidad en él, he recognized that he had a necessity within him, que el dinero no lo podía cubrir, that money couldn't cover. que tampoco la posición podía cubrir. Neither did his position could cover. Gloria a Jesús. Y dice que él procuraba ver quién era Jesús. It says he tried to get a look of Jesus. Él había escuchado de Jesús, He had heard of Jesus, pero él no conocía a Jesús. but he didn't know him. Y sucedió, gloria a Jesús, And it happened que él subió, gloria a Jesús, que él no podía, a pesar de que quería saber quién era Jesús, pero dice que él no podía a causa de la multitud porque eran muchos. although he wanted to see, he couldn't see because there was a whole crowd in front that was blocking his view. Y aparte de la multitud, también dice, gloria a Jesús, que él era pequeño de estatura. And besides the crowd, he was very, very short in height. Gloria a Jesús. En otra palabra, que Zaqueo tenía varias limitaciones. In other words, Zacchaeus had many limitations Gloria a Jesús. Para poder llegar a Jesús. to come to Jesus. Pero él tenía una necesidad que él reconocía que tenía que ser llenada. Gloria al But he Señor. recognized that he had a necessity to be filled. En otras palabras, que él iba a sobrepasar cualquier limitaciones necesarias para poder llegar a alcanzar a Jesús. He was going to overstep any limitations to come to Jesus. Gloria al Señor, aleluya. Y dice que corriendo hacia adelante It says that he ran ahead and climbed, y subió a este árbol. and he climbed up the tree. En otra palabra, aunque vengan obstáculos, Even if there's obstacles in our way, gloria a Jesús, pero si nosotros queremos, but if we want to, nosotros vamos a poder. we can do it. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Praise God. Porque dice, y no que ya Jesús estaba, sino que él había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí y él quería verle. It's not that he saw it, but he heard that Jesus was going to pass through there, and he wanted to see with his own eyes. Alabado sea Jesús, aleluya. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, It says when Jesus came by that place, porque ya antes de que nosotros aún pensemos even before we think, y llegue algo a nuestro corazón, and something's already in our hearts, dice que ya Dios lo sabe. God already knows what's in our hearts before we know. Gloria a Jesús. Y dice que Jesús sabía que Zaqueo estaba en este árbol. Gloria al Señor. Jesus knew that Zacchaeus was in that tree. Alabado sea el Señor. Porque alguien se lo dijo de la multitud. Was it because someone told him? No. No. Porque Él era Dios. Because Jesus is God En medio de la multitud. in midst of the crowd. Gloria al Señor. Aleluya. Y Él, cuando llegó a este lugar, And when he came to this place, lo primero que Él dijo fue: the first thing he said, Zaqueo, date prisa. Zacchaeus, come down quickly. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quick, come down. I must be a guest in your home today. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Y Jesús viene y Él va y llama. And Jesus came and called. O Él viene, él llega y llama. He comes and then he calls. Alabado sea el Señor. Y entra y quiere llegar y entrar dentro de tu corazón. Comes and he wants to enter our hearts. Porque Él dice: es necesario que pose yo en tu casa. He says, it's
I must be a guest in your home today. Gloria a Jesús. Jesús, bendito sea el Señor, así como Zaqueo reconocía que había una necesidad en él, Jesús también reconocía que era necesario que él entrara en su casa. Oh, Just mi alma as te Zacchaeus alaba, recognized Jesús. that he had a void to be filled, Jesus already knew that he was willing to call him on his void that he had to be fulfilled. Praise God, gloria a Jesús. Y dice que Zaqueo obedeció esta voz. And Zacchaeus obeyed this voice. Y dice que él descendió a prisa. It said that he came down quickly Porque él sabía, gloria a Jesús, reconocía que esto era un llamado de ahora. he recognized that this was a calling of now. Gloria a It Jesús. had to happen now. Jesús lo estaba llamando de prisa. Jesus was calling him quickly. Y dice que así mismo Zaqueo lo recibió gozoso. Bendito sea And that's how Dios. quickly Zacchaeus received Jesus happily. Gloria a Jesús. Y a pesar de que había una multitud que empezó a murmurar, And besides, even though there was a crowd who began to murmur, gloria a Jesús, y decir, oh, Jesús entró a la casa de un pecador, and a lot of people in the crowd began to say, "Oh, Jesus entered the house of a sinner," pero por esa causa Jesús le dijo, but with that same situation, God said, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesus responded, "Salvation has come to this home today." En otra palabra, que no importa el pecado que Zaqueo había cometido, In other words, it didn't matter what sin Zacchaeus had committed. lo importante era de que Dios lo venía a perdonar, The important thing is that Jesus came to forgive his sins. porque Él también tiene, o nosotros todos tenemos la oportunidad de salvación. We all have the opportunity of salvation. Y Jesús le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. It says, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Gloria a Jesús. Y nosotros, gloria a Jesús, también venimos a ser hijos de Abraham, necesitando esa salvación. And we also become the son of Abraham, and we also need salvation. Gloria a Jesús. Y por eso Jesús llega y dice, date prisa, That's why Jesus comes and he says, hurry up, porque la salvación ha llegado a tu casa. because salvation has come to your home today. Y Él está dispuesto a salvar And he is willing to save us y sanar and heal us y levantarnos. and raise us, Gloria a Jesús. lift us up De cualquier situación que nos encontremos. from whatever situation we find ourselves in. Así que yo te exhorto en esta mañana I exalt you, brothers and sisters, que busquemos de Dios. that we may seek God. Look Que for así God. como Zaqueo, Then, like Zacchaeus, subamos a ese that árbol, we go up to that tree. no importando la multitud, It doesn't matter if there's a crowd. no importando el que esté It murmurando doesn't matter if the people are talking around us o criticando or criticizing us o señalándonos. or pointing at us, Reconozcamos that we may recognize la necesidad the necessity que tengamos. that we have, Gloria a Jesús. Y acudamos a Jesús. and that we may seek Jesus. Amén. Praise God. Gloria a Jesús.